Hola a todos. En este vídeo les voy a hablar de el esquema de estafa que más viene utilizado por los delincuentes para quitarte tu dinero y de cómo hay que cuidarse a la hora de invertir tus propios ahorros. ¿Por qué? Porque esto te costaron mucho tiempo, mucha fatiga y es importante tener el mejor empleo posible de ellos. El esquema más peligroso que enfrentan los inversionistas es el esquema Ponzi. ¿Qué es el esquema Ponzi? Es considerado un esquema piramidal que hasta que funciona, los primeros que invierten en él se sienten felices porque tienen altas ganancias y altos rendimientos. Pero de pronto el esquema colapsa y los que han invertido el sudor de sus esfuerzos lo pierden todo. Antes de seguir con el video, deme tu like, suscríbete al canal, encienda la campanita y por favor, comparte este video entre tus amigos si te gusta. Dicho esto, los esquemas piramidales son esquemas bastante comunes y el que los bautizó fue Carlos Ponzi o Charles Ponzi. Este era un inmigrante que nació a finales de 1800 en Italia, 1882, y que murió finalmente en Río de Janeiro en 1949. Sin embargo, como he dicho, ya habían ocurrido muchas estafas de ese tipo. Sin embargo, el que tuvo el honor de bautizar este esquema fraudulento fue sin duda el señor Ponzi. Hay que reconocerle el mérito, sin duda. ¿Cómo funciona el esquema Ponzi? El esquema Ponzi es un esquema piramidal. Entonces, el estafador ofrece a los inversionistas altas tasas de interés y alta rentabilidad para sus inversiones. Los inversionistas caen en la trampa, dan su dinero y los primeros que entran en estos esquemas muchas veces terminan con más recursos que el mismo estafador. Para que el sistema funcione, el estafador, con los nuevos suscriptores de su estafa, tiene que pagar a los inversionistas sus intereses o sus utilidades. Entonces, el estafador recibe ese dinero, paga los intereses y empieza a correrse la voz entre amigos, amigos de amigos, se hace famoso y cada vez llegan más personas a tocar sus puertas porque están interesada en ganar toda esa plata. Cuando ya el sistema no es capaz de sostenerse, o sea que el número de nuevos inversionistas no logran pagar los intereses 1 y 2, los que ocupan su capital para invertirlo en otra cosa, el sistema se cae, se desmorona y allí vienen los nefastos resultados de esta estafa. Ahora, en el caso particular de Carlos Ponzi, él llegó a Estados Unidos, tuvo varios trabajos, inclusive estuvo en la cárcel porque trabajaba en un banco. El señor había estudiado en la Universidad La Sapienza de Roma, una importante universidad italiana. En ese banco trató, en la primera década de 1900, trató de robarle a una señora anciana su plata falsificando su firma. Fue a la cárcel, tuvo otro problema, se fue a Canadá, tuvo problema en Canadá también, pero a finales de la segunda década, 1919, tuvo una brillante idea. En aquel entonces había muchos migrantes que habían ido y habían emigrado a Estados Unidos. Tenían sus familias en Italia, pero eran familias muy pobres. Entonces le escribían carta y le metían sellos de correo adentro para que del otro lado pudieran responderles. Entonces él ofrecía a sus inversionistas la posibilidad de recomprar estos sellos de correos que se conseguían en Italia a bajo precio y revenderlo en Estados Unidos, con una ganancia enorme. Es interesante notar que normalmente en esta tipología de esquema puede caer cualquier inversionista, y muchas veces son inversionistas que han estudiado hasta que han ido a la universidad, o como en el caso de Ponzi, habían policía de Boston que eran entre sus clientes, habían bomberos, o sea, había
gente común, inclusive gente que se enfrentaba al crimen, que este estafador logró convencer. En 1920 la estafa se descubre. Él, en aquel entonces, según los datos que hay, parece que había ya estafado alrededor de 20 millones de dólares. Le dan algunos años de cárcel, después se va a Florida, sigue en el mismo esquema para tratar de robarle a la gente, pero regresa a Italia. A Italia encuentra un trabajo inclusive bueno porque termina trabajando para una compañía de aviones italianos. De allí lo envían a Brasil. En Brasil le quitan la licencia a esa compañía, me parece que era el director comercial, se queda sin trabajo y pocos años después muere. Pero hay que destacar un aspecto importante de estos esquemas, cómo hacen tanto daños en los inversionistas, y hay muchísimos inversionistas que hasta pierden la vida por el dolor y a consecuencia de esto. Pero en el caso particular de Ponzi, se quedó en la cárcel prácticamente poco más de 3 años. Nada por el daño que causó a la época. Entonces, estos esquemas o estos criminales, en la mayoría de los casos, hacen un daño enorme y no terminan pagando las consecuencias de lo que han hecho. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué caemos en los esquemas Ponzi? Bueno, porque hay una codicia en la naturaleza humana, hay una codicia de fondo, hay el miedo y la codicia. Esos dos sentimientos que compiten entre sí. Entonces, cuando se escucha que alguien está ganando mucho, etc., nosotros queremos lograr lo mismo. Entonces, estos estafadores logran convencer a sus clientes, a sus víctimas, que es un buen negocio y, gracias a este poder de convencimiento que tienen, le quitan todo su dinero. Resulta interesante pensar que el esquema Ponzi sigue siendo hoy día perfectamente actual. Hay la famosa estafa de Bernard Madoff, el inversionista de Wall Street, que se robó miles de millones de dólares por medio de este esquema. Y él lograba sostener este esquema con una doble contabilidad. Porque a lo largo de muchos años, cuando tenía inspecciones para las autoridades de bolsa, por ejemplo, le mostraba la doble contabilidad y nadie se dio cuenta que estaba haciendo esto. Inclusive sus hijos, que trabajaban en la misma empresa de él, no se dieron cuenta lo que estaba ocurriendo. Y de hecho, en el proceso judicial no tuvieron consecuencia prácticamente. El padre lograba manejar solo todo el esquema. Pero hay que cuidarse de estos eventos. Y hay una regla, les voy a hablar solo de una regla muy sencilla. Cuando te hacen una oferta demasiado buena, no hay que creer en ella. Hay algo por debajo, o por lo menos antes de dejarse tentar por la codicia, hay que investigar para estar seguro de no cometer el error. Mientras tanto, muchas gracias y espero verte en mi próxima análisis.